Ignacio Almaraz, y para mí es un gran honor porque yo lo conocí en unas circunstancias que no tenía mucho que ver con la escuela austríaca o con el libertarianismo, porque él fue compañero mío del equipo de rugby. Entonces compartimos allí batallas en campos embarrados, igual que las compartimos ahora en otros ámbitos. Y a mí ya me cayó bien desde el principio porque era un tarado jugando al rugby. Y yo dije, este chico apunta manera. A este lo necesitamos fichar. De la misma manera que placa a los enemigos en el campo, va a aplacar los argumentos en el campo de batalla de las ideas. Y no está decepcionando, es un tío con mucho potencial. Es una persona, además, que viene de un campo completamente diferente, porque él es licenciado en medicina. Afortunadamente todavía no practica. Y también licenciado en humanidades, me parece. Sí, bueno, estudio humanidades. Estudiaste humanidades, una carrera que además un gran futuro laboral. Nunca se sabe. Y es uno de nuestros, de las jóvenes promesas del Xoán de Lugo. Para mí uno de los momentos más orgullosos, de los que más orgulloso me siento, es cuando estábamos hablando una vez con Bastos sobre Ignacio, sobre Nacho, a que por cierto con muy poco ingenio le llamamos canario siempre. Pues uno de los momentos más orgullosos de los que me siento es que estábamos hablando sobre él y Bastos dijo, refiriéndose a él, "Xapeño netos". O sea, que yo en parte entonces me considero como el papi. Yo y Óscar, lo cual hace un matrimonio muy extraño. Pues ahora, sin más dilación, Ignacio os va a hablar sobre los mitos de la sanidad pública en relación con el estado de bienestar. Vale, pues muchas gracias por la presentación. Y bueno, antes de empezar, tengo que escrito en grande, buenas tardes, o sea, para que no me olvide de dar las buenas tardes, porque siempre son las cosas que se le olvidan a uno antes de hacer una charla. Entonces, antes de empezar, me gustaría aclarar varias cosas. Debido también al cambio que hubo en la programación, voy a estar haciendo algo que no tenía previsto hacer, que era, voy a estar mirando bastante el esquema, debido a que yo contaba con que iba a poder ensayar un poco más la charla. Pero bueno, dicho eso, vamos a empezar ya y me gustaría aclarar, antes de entrar a lo que es el cuerpo de la charla, que yo voy a hablar ahora sobre los orígenes históricos de los sistemas de sanidad públicos. Entonces, podríamos decir que hay varios argumentos que se utilizan generalmente en contra de los sistemas, para ir en contra de los sistemas de salud públicos. Es muy común el argumento ético, que, como sabemos, se basa en los derechos de propiedad, los argumentos económicos, que generalmente se fundamentan en la imposibilidad del cálculo económico, pero yo me voy a centrar en argumentos más de tipo histórico o evolutivo. Y la tesis que quiero demostrar es que había oferta de bienes sanitarios antes de la intervención estatal y que la intervención se produjo especialmente con fines políticos y no tanto con fines de autosatisfacción política o para ganar poder por parte de los políticos y no tanto para satisfacer las necesidades que tenía el pueblo en un momento determinado. Por otra parte, hay un par de puntos que me gustaría aclarar para que también entendamos el desarrollo histórico que voy a hacer, que luego voy a hacer un pequeño resumen de cómo va a ser. La salud o la sanidad como servicio no viene dado por lo general en la sociedad. O sea, nosotros a día de hoy es tan común ver centros de salud, es tanta la presión como social o todo el tiempo continuamente en los medios se nos habla de la sanidad pública, vemos los grandes hospitales, que tenemos tan asimilado que creemos que viene dado. Pero eso no es cierto. No vienen dados. O sea, de hecho, esto de tener hospitales establecidos de forma sistematizada y tanta cantidad de bienes y servicios orientados a satisfacer las necesidades de salud es relativamente nuevo. Y ahora lo vamos a explicar. Y el último punto es que muchas veces también se habla de la sanidad. La sanidad debe ser pública, antes se debatía también si debía ser un bien público. La sanidad en realidad no es un bien homogéneo, no es que uno pueda ir, no es un bien como tal, uno no puede ir al mercado y comprar 1 kilo de sanidad ni 3 gramos de sanidad. Lo que sí puede hacer, lo que cuenta para la acción diaria del hombre es las unidades concretas del bien que yo puedo obtener. Entonces, lo que sí es relevante es a lo mejor una consulta
una radiografía, una inyección, eso sí que es relevante. Pero hablar de sanidad como bien es ambiguo y yo creo que puede sembrar confusión. Entonces es importante dejarlo claro para que luego entendamos también mejor lo que voy a decir. Y en último lugar, que la teoría, evidentemente la teoría del Estado en la que voy a basarme es la teoría que imparte Bastos, que es la teoría predatoria del Estado, y el máximo exponente en el que yo me baso es Oppenheimer. Aunque también, bueno, también Bertrand de Jouvenel habla también en esos términos del Estado, San Agustín tiene alguna cita de él. Pero bueno, entonces ya para entrar en calor, ya entramos en calor, el recorrido que voy a hacer primero va a ser voy a relatar el origen histórico de los sistemas de hospitales de forma sistematizada. Luego voy a centrarme más en Inglaterra porque es el sitio donde mejor se ve la progresión de un sistema totalmente privado a la imposición de un sistema público a mediados del siglo XX. Y luego, en la segunda parte, vamos a analizar esos procesos de cómo se produjo. Vamos a analizar dos países, perdón. Alemania, a través del proceso de Bismarck, y bueno, posteriormente con Hitler, y luego con Beveridge y Bevan. Beveridge era asesor de Bevan, que era ministro de Sanidad en el gobierno de Attling, a mediados de sobre los años 40, que es cuando se impone el sistema de salud inglés, que es el completamente socializado. Y en última instancia, en la última parte, vamos a ver en las conclusiones los procesos, cómo se produjeron exactamente esos procesos y cuáles son las consecuencias para el individuo y cómo se produce un cambio en la relación del individuo con respecto al médico y con respecto al Estado. Entonces, para pasar ya al cuerpo, ya de una vez, vamos a empezar con el repaso histórico. Entonces, esencialmente lo que podemos ver es que los hospitales, como los conocemos a día de hoy, fueron raros de encontrar me refiero de forma sistematizada, que hubiera una sistematización tan grande del sistema sanitario. O sea, fueron muy raros y de hecho no había una sistematización del sistema, o sea, no había un sistema plenamente establecido. Lo que había, por ejemplo, eran cosas parecidas a lo que podemos nosotros interpretar como hospitales grandes. Por ejemplo, en Grecia, que se llamaban Asclepeia, que era donde se curaba, el nombre viene de Asclepio, que era el dios de la medicina, y se encontraron registros donde en unas tablas había diagnósticos, pautas de tratamiento, entonces se intuye que era un sitio parecido a lo que hoy entendemos como un hospital. Había gente en cama, venían los médicos, los atendían. En la India también se encuentran registros parecidos. La India tiene una tradición médica bastante notable con la medicina allí, que es la medicina ayurvédica. En Roma también había algo parecido, pero se encargaban más de todo lo que se ha encontrado en los yacimientos arqueológicos, era más destinado a la cura de los gladiadores. Y sin embargo, la sistematización empieza a producirse con la Iglesia Católica. Y esto es así porque dentro del catolicismo, la relación o sea, la pauta por la cual se marca la caridad es sagrada, o sea, viene recogida en la Biblia y según la cita, bueno, de hecho tengo la cita del Evangelio aquí, que la voy a hacer porque me parece especialmente relevante para esto, y es que dice Jesús está hablando a los discípulos, y dice: vengan benditos de mi Padre, reciban en herencia el reino que les fue preparado desde el comienzo del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estaba de paso y me alojaron, desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, preso y me vinieron a ver. Y los justos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos de paso y te alojamos, desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o preso y fuimos a verte? Y el rey le responderá: les aseguro que cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron conmigo. Entonces, básicamente lo que les dice Jesús es que al hacerlo, al ir a visitar a un enfermo, lo que están yendo es a visitarle a él, que Dios reside en todas las personas, pero especialmente en aquellos que están pasándolo mal o que están en una situación de desventaja. Entonces, eso lo que hace realmente es sacralizar esa relación, sacraliza la caridad. Que tú te preocupes por lo otro ya es un acto que va hacia lo sagrado. Entonces, el énfasis, esto era una característica propia de los primeros cristianos, ese énfasis en la caridad, de tal forma que hasta los generales romanos se quedaban sorprendidos de que los soldados romanos, que eran cristianos, atendieran incluso al enemigo enfermo. Eso también se ve, por ejemplo, en las pestes que asolaron Alejandría en el siglo III, en las que todos los paganos, prácticamente todos los paganos, huyeron de la ciudad
dejando a sus propios familiares enfermos por la peste, y fueron los cristianos que se quedaron, que son también no son considerados mártires oficialmente, pero se los llaman los mártires de Alejandría. Entonces, esa preocupación por el otro no estaba dada de antemano, no es una constante histórica. No es que en el paganismo no se daba la misma importancia al enfermo que sí se dio, por ejemplo, en el cristianismo. Y esto lleva a que, por ejemplo, uno de los primeros hospitales que se sabe que tienen una relación parecida a los hospitales que hay ahora sea el hospital que fundó Santa Fabiola. Santa Fabiola era una rica romana que donó todas sus pertenencias y fundó un hospital. Esto lo recoge Tom Woods en un libro que se llama Cómo la Iglesia Católica construyó la civilización occidental. Luego también, en el Concilio de Nicea, en 325, se establece que las catedrales debían tener un hospicio catedralicio para atender a los enfermos. Y eso se va generalizando y se extiende por toda Europa. Tanto es así que empieza dentro de la Iglesia a sistematizarse la atención. No solo era el cuidado médico, sino que era al peregrino que venía, no tenía por qué estar enfermo, se le daba cobijo, se le daba comida, se le daba agua. Y esto va evolucionando y aparece también durante la Edad Media lo que se llama la medicina monástica. La medicina monástica era que cuando no recuerdo ahora si era la regla de San Benito, no me acuerdo ahora si era la regla de San Benito o si venía de antes, pero los monjes tenían como norma curarse entre ellos y curar a otros monjes. Entonces lo que pasó fue que los monjes extendieron ese cuidado no solo a los monjes, sino a los enfermos que paraban por los monasterios. Entonces, al mismo tiempo se da que muchos de los monasterios empezaron a ser sitios, no solo en que había enfermos y se los curaba, sino al que iba gente a aprender cómo curar a los enfermos, y a la vez se empezaba a ver traducción de textos médicos antiguos, o preservación de esos textos, más que traducción. Entonces se empezó a generar un ambiente o un clima de cuidado y atención médica dentro de los monasterios. El mayor exponente que hay de un hospital en la Edad Media, y que es un hospital muy parecido al que podemos encontrar ahora, es el Hospital de San Juan de Jerusalén, que está ubicado cerca del Santo Sepulcro. Ese hospital fue fundado después de las Cruzadas y era para atender a todo peregrino que fuera a Jerusalén, no solo los cristianos. Entonces, tiene alguna cita Tom Woods que decía que al llegar dice Teodorico de Würzburg, comentaba que al llegar al palacio no podíamos contar el número de personas que había allí, pero vimos miles de camas. Ningún rey o tirano podría ser tan poderoso para mantener diariamente el gran número de bocas que había en esa casa. Y lo importante no era solo el gran cuidado que daban, sino que el cuidado que daban era de muchísima calidad, precisamente por el precepto religioso que tenían. Por ejemplo, Raymond de Puy, que era el administrador del Hospital de San Juan de Jerusalén, escribió un libro que tiene como título Cómo nuestros señores los enfermos deben ser recibidos y servidos. Y decía, cuando se reciba un enfermo debe hacerse de la siguiente manera. Primero, ha de dejársele tomar parte en el Santo Sacramento, confesándose antes para posteriormente ser llevado a la cama y allí ser tratado como un señor. Es decir, la consideración que se tenía del enfermo era altísima, porque era un acto sagrado lo que se estaba llevando a cabo con él. No era un acto a lo mejor político como puede ser ahora. Y se le daba, por ejemplo, en el Hospital de San Juan de Jerusalén se daba 2 comidas, había aseo, cambio de la ropa de cama, había servicios de muchísima calidad, igual que los que hay ahora. Luego hubo una oleada secularizadora en Europa, por ejemplo con Enrique VIII, que anuló muchos de los monasterios que había, que eran el centro de la vida social de muchas parroquias. Y esa tradición se fue un poco perdiendo. También voy a hacer énfasis, como voy a centrar sobre todo en Londres, en Inglaterra, porque el cambio más evidente se ve en Inglaterra. También hay que decir que allí había un hospital que se llamaba el Hospital de San Bartolomé, que también fue fundado por un religioso, creo que era un dominico, que llegó a un nivel de desarrollo hospitalario enorme en el siglo XVI. De hecho, como se nutría ese hospital era a través de las sesiones de los ricos y de cómo ellos supieron utilizar las rentas. O sea, a ellos les cedían tierras y utilizaban las rentas para financiar el cuidado a los enfermos. Y bueno, luego a lo largo del siglo, esto es en el siglo XVI, el siglo XVIII empieza a haber una pequeña explosión de hospitales en Londres. Se crean 5 hospitales, que es el Westminster, el San Jorge, el Hospital de Londres, el Middlesex y el Guy's. Y todos estos hospitales fueron financiados de forma privada.
a través de nobles que habían cedido tierras o dinero, o, por ejemplo, uno de los casos más llamativos era David Garrick, que en su momento era el actor más, era como Javier Bardem de Londres del momento. Y era como si viniera Javier Bardem y hiciera un hospital. Entonces, todo se estructuraba en ese momento, se estructuraba en base a la caridad. Ellos daban una financiación, los ricos financiaban el tratamiento de los pobres, porque también a los ricos sí que generalmente pagaban por el servicio, por el servicio de hospedaje y de cuidado médico, y eran a través del pago de los ricos que se financiaba luego la atención de los pobres. ¿Qué pasa? En el siglo XIX empieza a haber una transición, hay una explosión de hospitales, de los 400 hospitales que había en el siglo XX en Londres, perdón, los 500, 400 venían del siglo XIX. Y lo que pasa aquí es que todavía seguía habiendo una estructura de caridad. Muchos de ellos todavía seguían ligados a estructuras religiosas o a instituciones religiosas, pero eso va a ir cambiando. Lo que va a haber es una transición desde la caridad, donde, por ejemplo, a principios del siglo XIX, solamente el 9% de los ingresos que registraban los hospitales eran de forma de pago a través de una mutua o a través del pago del usuario, se pasa al 52% de que esos ingresos sean de pago directo y se va abandonando el sistema de caridad. Pero bueno, que estos hospitales eran en su momento el Nova Más del mundo. De hecho, la referencia que existía en el mundo para la asistencia sanitaria era Inglaterra. Tanto es así que eso no se daba solo en el tratamiento hospitalario, se daba, por ejemplo, también en la calidad de los médicos y los tipos de investigaciones que llevaban. Inglaterra fue el primer país donde se vio la relación que existía entre el cólera y el agua, se desarrolló la antisepsia de Lister, que es por lo que los médicos se lavan las manos, se mantienen campos quirúrgicos estériles. O sea, hubo no solo la mejora y el cuidado del enfermo en la cama, sino todo un proceso de mejorar la asistencia sanitaria. Y esto fue no solo porque quisieran los hospitales respondían a una necesidad, y es que la gente cada vez necesitaba o destinaba más o se podía permitir más la asistencia sanitaria. Entonces, como dije, al modelo antiguo, antes del siglo XIX o mediados del siglo XIX, un modelo más de caridad, y a medida que empieza a entrar el siglo XX y cada vez hay más trabajadores y los salarios son mayores, van creciendo, lo que van haciendo los trabajadores de los oficios manuales son instituirse en forma de mutualidades voluntarias. Entonces, David Green, en un libro, no me acuerdo el título, lo tengo apuntado por ahí, pero bueno, el historiador David Green nos dice que las mutualidades comenzaron siendo reuniones ocasionales, como si fuera un club social. Allí se juntaban para beber cerveza, ponían un fondo común y luego si a alguien le pasaba algo, pues lo pagaban con ese fondo. Pero a veces no llegaba al fondo porque se lo habían gastado en la cerveza. Entonces tenían ahí un problema de ahorro. Pero ellos, como vieron que eso era totalmente ineficiente para los fines que ellos estaban buscando, que era proveer de seguridad a aquellos que se quedaban enfermos o dejaban un huérfano o dejaban una mujer viuda, y vieron que gastarse el dinero en cerveza no era lo mejor para el huérfano o para la viuda, empezaron a asociarse y establecer estatutos de una forma mucho más estructurada, y empezaron a formar federaciones nacionales, es decir, unas estructuras que eran asociadas como asociaciones de clubes que se estructuraban de forma vertical y que luego tenían ramificaciones. Entonces, de una forma mucho más compleja, pero que les obligaba a ellos a llevar un mejor control del fondo. Y a veces incluso derivaban ese control del fondo a la organización superior y sabían, y así, además de eso tiene un doble beneficio, porque además de que tú ya no te haces responsable del mal uso del fondo, haces un reparto del riesgo entre una población mucho mayor y puedes llevar mucho mejor el control de ese reparto. Y este sistema empezó a popularizarse de una forma brutal. De hecho cuando vi los datos flipé en colores, porque el ritmo de crecimiento fue que en 1801 había 600.000 afiliados en toda Inglaterra a estos sistemas de mutualidades. En 1877 había casi 3 millones de afiliados, 2,8 millones. En 1887, que son 10 años después, 3,6 millones. 10 años después, casi 5 millones. Y para 1911 había 9 millones de afiliados en sistemas voluntarios. 9 millones de afiliados en sistemas voluntarios que estaban a su vez financiando entre ellos y algunas donaciones de los ricos los mejores hospitales del mundo. Que no estamos hablando de los hospitales que eran referencia del mundo.
Entonces, una de las cosas buenas de este sistema de mutualidades era que era totalmente espontáneo y casi no había regulación sobre ellas. Entonces llegaban a ser 20.000. Había 20.000 asociaciones distintas dentro de Inglaterra. Y a pesar de que puede parecer un número alto y parecer que era caótico, el número tan alto que había era porque si en algún momento alguna funcionaba mal, se formaba otra de forma espontánea. Y además no estaban totalmente aisladas, había mucha conexión entre ellas. O sea, era un sistema infinitamente dinámico, no había una estructura vertical, sino que funcionaba muy rápido, se acomodaba muy rápido a las demandas de los usuarios. Entonces, por ejemplo, para que tengáis una idea de cómo funcionaba una de ellas, una idea de esta nos la da una asociación que se llama la Railway Medical Fund Society of Swindon, y esta asociación tenía 40.000 asociados, donde entraban además en el cuadro las familias de los asociados. Y tenían 14 médicos contratados, 3 dentistas y 42 camas hospitalarias para ellos. Y la mitad de la población de Swindon, creo que eran trabajadores de ferrocarril, estaban dentro de la mutualidad esa, y totalmente de forma voluntaria. Y esto fue la envidia de Europa. ¿Qué pasa? Hemos visto, para concluir esta parte, que es un recorrido, yo sé que es un poco tedioso, podemos decir que el nacimiento de la atención sanitaria sistematizada no existía o se inicia en Occidente legado a la Iglesia Católica, en forma de hospitales de caridad. Luego, en el siglo XIX, no solo en Inglaterra, sino también en Alemania, que es el caso que veremos ahora, hay una tendencia creciente a la utilización de seguros mutuos que aseguran ante enfermedad, pero también la alta variabilidad que había y el gran número de ellos hacía que hubiera muchas prestaciones, por ejemplo, orfandad o viudedad. Otro beneficio era que era ahorro totalmente real. Los fondos eran el ahorro de la gente. Entonces, perfectamente se podía tener control de él. Y luego, lo que vemos es que hay una transición del modelo de caridad al modelo de beneficios, también por el crecimiento que relatan los historiadores. Esto está en un libro que se llama... Hay 2 libros de esto. Uno se llama After the Welfare State, de Tom Palmer, y otro se llama The Welfare State We Are In, de James Bartholomew. Y ahí se relata exactamente el mismo proceso, cómo se hace la transición de un modelo de caridad a un modelo más de tipo beneficios a través de las mutualidades. Entonces, vemos como para 1911 la cobertura era de prácticamente la totalidad de la población que luego cubrió el NHS. Cuando el NHS se instaura en el 48, el último registro que se tiene de los afiliados de las mutualidades es del 45, nosotros sabemos que el NHS aseguró a 12 millones de personas en primera instancia. 9 ya estaban asegurados por las mutualidades. Pero el NHS, que es el sistema de salud público inglés, tuvo que eliminar las mutualidades para ocupar su lugar. Entonces fue, en realidad, ahora voy a explicar por qué es un proceso, una justificación realmente absurda de la intervención estatal. Luego tengo que mirar el papel, por lo que comenté antes, por aquí. Vale. Luego, el caso de Alemania es el más paradigmático en el sentido si nos retrotraemos al origen del sistema de salud público y en concreto, en general, el estado de bienestar. Porque esta dinámica que cogió Inglaterra en 1948 de hacer público el sistema de salud, en realidad era una tendencia que venía surgiendo en Europa desde 1883, que es cuando Otto von Bismarck comienza el sistema de mutualidades obligatorias. Lo que existía en Inglaterra de mutualidades voluntarias, Bismarck lo hizo obligatorio. De hecho, hay una jugada rara de Bismarck, porque en el 1881, evidentemente había mutualidades voluntarias en Alemania, pero en el 81 él las prohíbe con la ley antisocialista y en el 83 las hace obligatorias. Entonces, lo que él quería era, con la ley antisocialista, frenar el avance de los socialistas, porque él también estaba asustado por el avance del socialismo y las revueltas, por ejemplo, que hubo en la Comuna de París. Él quería frenar eso y luego él asignarse la capacidad de poder asignar esas políticas, de poder tener esas políticas a su disposición, entonces ganar el control. Entonces Bismarck lo que hizo al final es un movimiento político. Él lo que intenta es, él prohíbe en primera instancia las mutualidades voluntarias y luego ve que él podía asociarse con los obreros para derrotar a la nobleza intermedia que le impedía tener un mayor control del poder.
Entonces, él, para asociarse con los obreros, lo que al final termina es cediendo una política social, que es hacer que haya mutualidades obligatorias. Perdón. Entonces, al principio, ese sistema de mutualidades obligatorias no tuvo demasiado éxito. Sin embargo, a largo plazo, se va viendo que fue generando una dinámica de lealtad hacia el poder. Bismarck mismo lo reconoce en el momento que él establece el sistema de seguros obligatorios. Él dice que lo que él quería era que la gente fuera más dependiente del Estado y, por tanto, de él. Pero al final lo que se ve es que a largo plazo se genera una gran lealtad hacia el gobierno. Y eso Melchior Pavli, en un libro que se llama Compulsory Medicine and Welfare State, dice que fue muy evidente en la Primera Guerra Mundial, que, por ejemplo, lo veían en las tasas de deserción. Las tasas de deserción de aquellos estados que tenían medidas más de tipo, medidas de políticas sociales, eran menores, tenían una mayor lealtad al gobierno. Entonces, ¿qué pasa? Que los gobiernos empiezan a imitar estas medidas. No solamente por eso, también influenciados porque la ideología que empieza a ganar mucho terreno a final del siglo XIX es la ideología socialista. Empiezan a copiar todo esto, muchos gobiernos. Lo que ocurre, por ejemplo, en la Unión Soviética es que se instaura un sistema de medicina totalmente socializada por el ministro de Sanidad que se llama Semashko, y instauran prácticamente el mismo sistema que hay aquí, de médicos contratados por el Estado, hospitales de dominio público, y la única diferencia que podría apreciarse a lo mejor en primera instancia es que a todos aquellos bienes de producción que son necesarios para producir el bien final, que sería por ejemplo una consulta, ahí eran de producción pública y aquí son privados. Pero quitando esa diferencia y alguna otra no hay muchas. Sin embargo, el sistema creado por los soviéticos fue un total disparate y como relata Yuri Meltsev fue un economista que trabajó en el gobierno soviético, de hecho ayudó a hacer las medidas de la perestroika. Él decía que había ido muchas veces a los hospitales porque le tocaba como para estudiar los hospitales, y luego también tenía los informes de sanidad. Y decía que el 55% de los hospitales que había en toda Rusia, en toda la Unión Soviética, no tenían agua caliente. El 33% de los hospitales provinciales no tenían ni un sistema de sewerage, como es, alcantarillado. No tenían ni alcantarillado ni agua corriente. El 78% de los infectados de SIDA en la Unión Soviética se infectaron porque las agujas de los hospitales estaban infectadas de SIDA. Entonces, no tenían ni para desinfectar las agujas de los hospitales. El hedor, él dice que al entrar al hospital el hedor era asqueroso porque no solo había 6 enfermos o más por habitación, sino que no tenían para comprar detergente para limpiar los hospitales. Entonces, eso no había dinero para hacer una segunda radiografía. La gente le hacía una radiografía, entonces si había que hacer seguimiento, no había dinero para hacer la segunda radiografía. Después de la intervención no se sabía si había ido bien, si había ido mal, cómo estaba después de la intervención, no se sabía nada. Y luego lo peor de todo, a mí lo que más me llamó la atención era que para tú recibir anestesia en una operación, tenías que sobornar al médico. Porque el salario era tan bajo que ellos se daban cuenta de que en ese momento de debilidad ellos te podían sacar lo que quisieran. Entonces, lo que pasaba al final era que para que a ti te atendieran sin sufrir, tenías que sobornar, pagar más, además de darles todas tus posesiones, pagarles más. Entonces, esos son los frutos de la medicina socializada. Pero bueno, vamos a seguir. El recorrido histórico, tenemos que en Alemania de Bismarck empieza así, a través del seguro, las mutualidades obligatorias. Pero luego hubo un presidente austríaco que gobernó Alemania a mediados de los años 30, que estuvo preso así injustamente. Luego empezó a tomar medidas de corte social, era un filántropo. Adolf Hitler lo que hizo fue también una medida política, una estrategia política igual a la de Bismarck, bueno, parecida a la de Bismarck. Hitler al principio de su campaña política creía que los sistemas de salud público lo que hacían era mermar la virilidad del pueblo alemán. Entonces lo que hacía era criticarlos absolutamente. ¿Qué pasó? Él se dio cuenta de que cuando Alemania en los años 30, cuando está cayendo la República de Weimar, tiene que hacer frente a la inflación y al gasto que tenía el gobierno delante, se da cuenta que las medidas que toma el gobierno, como por ejemplo el copago, que instauró sistemas de copago, aparte del seguro que tú pagabas, tenías que empezar a pagar al médico por emitir un certificado de enfermedad, por el tratamiento que te iba a hacer, por cualquier cosa. Él ve cómo eso empieza a causar
¿cómo se dice? Incomodidad entre la gente con respecto al gobierno, y él entonces, él había criticado el sistema público de salud y ahora como ve que puede ganar votos, dice que no, que lo que hay que mantener es el sistema público de salud. Y entonces él empieza también a ganar popularidad sosteniendo esas medidas que él antes criticaba. Hitler, de hecho, abogó mucho por el sistema público de salud. Incluyó en el sistema a los artesanos en el 39, en el 45 incluye a los trabajadores irregulares, y fue el hombre, Hitler es el gran humanista que llevó a Holanda a la salud pública en el 41 por primera vez. Entonces, ahí está también. Hitler no es el ejemplo de un tío que se preocupe mucho por, creo yo, a pesar de que él luego pueda pensar, luego voy a hablar de esto, porque es un tema complicado, luego hablamos de esto. Y luego ya tenemos este recorrido de la instauración de los sistemas públicos de salud. Hemos visto cómo, vamos, Alemania de Bismarck, la Unión Soviética, que es en el año 20 más o menos, en la instauración del sistema público de salud. Y luego vemos cómo Hitler lo modifica, lo expande, lo amplía. Y luego entramos en lo que había dicho, el sistema socializado de salud inglés, que se instaura en 1948, por encima de todas las mutualidades voluntarias que había ya. Y bueno, aquí llega el repaso, no sé cómo vamos de tiempo, no sé si llevo mucho o poco. Pues no sé, porque no tengo reloj. Pues, no sé qué empezamos. Vamos bien. Vamos bien. Optimismo, ante todo. Pues, lo primero que tenemos que ver, las conclusiones que podemos sacar de todo esto son muchas. Las iniciativas sanitarias, la primera conclusión es que las iniciativas sanitarias voluntarias no solo existían, sino que tenían mucho peso y estaban al alza. Estaban creciendo el número de afiliados y de gente que estaba organizándose de forma espontánea para satisfacer las necesidades en salud. Luego, la tendencia de rápido crecimiento, es de destacar la tendencia en el rápido crecimiento del número de asegurados y de la calidad sanitaria, que vemos que uno puede pensar que los hospitales antes de los sistemas públicos eran bochornosos, que habría basura por el suelo y cualquiera que vea una foto de un hospital de los años 10 se queda maravillado es pulcro, o sea, son lugares totalmente asépticos. Bueno, si no era la Unión Soviética, claro, había gatos por los pasillos. El Estado, y por tanto la última conclusión que vamos a sacar de esto es que el Estado no inventa el servicio sanitario. El Estado lo que hace es aprovechó la tendencia alcista que había en el número de afiliados y la preocupación que había por la sanidad y como dice Arthur Sheldon en Las virtudes del capitalismo, se monta en un caballo que ya estaba al galope. Entonces él aprovechó la tendencia para posteriormente darse a sí mismo el bombo de que había hecho un bien para la sociedad. Entonces, esto pone en evidencia que la preocupación no era... a mí, yo la intuición que tengo, sobre todo, hombre, el caso de Bismarck es explícito porque él lo dice. En el caso de Hitler o el caso de Bevan es más ambiguo. Pero la primera preocupación realmente no es tanto el bienestar de los demás. Porque si el bienestar de los demás es tu primera preocupación y tú ves que hay una tendencia alcista, que la gente cada vez está mejor, lo comparas con los datos de hace 50 años y cada vez está mejor, deja de estar. De hecho, si tú tienes 9 millones de afiliados de forma voluntaria y tú tienes que meter a 12, creo yo que es más sencillo meter a los 3 millones o subvencionar a los 3 millones esos que no cambiar el sistema y meter de nuevo a 12, hacer un sistema ex novo y meter a 12. Entonces, eso a mí me lleva a pensar que la preocupación inicial, aunque luego se pudieran perseguir fines de ayudar, era conseguir poder, conseguir acumular más poder. Y ahora vamos a ver cómo se produjo cada uno de los procesos. Por ejemplo, en el caso de Bismarck, el marco contextual de Bismarck es que Bismarck estaba en un proceso de centralización del poder y de expansión, de anexión de territorio. Lo que estaba haciendo básicamente era hacer crecer Prusia. Y tenía una guerra, o sea, él desde el estatuto político, desde el estado político en el que estaba, él tenía la guerra cualquiera que le hiciera el frente, evidentemente. Estaba en guerra con los liberales, estaba en guerra con aquellos que defendían el libre comercio y también empezó la guerra con los socialistas, porque él vio que podía ser una amenaza. Entonces, él lo que hace es una alianza con la plebe, se gana el favor de la plebe, quiero decir, pues la plebe es lo que no era el Kaiser Guillermo. Él se gana el favor de la plebe y derrota a aquellos que le hacían el contrapoder, que en ese momento era la nobleza intermedia. Y para eso lo que hace es lo que él llamaba socialismo de Estado, que son esas medidas socialistas que a él le ayudan, que él no inventa nada, como dijimos antes, eso ya estaba, a él le ayudan a conseguir ese favor del pueblo. Es decir, son medidas
totalmente pensadas para ganar el poder a través de crear súbditos más leales. Y bueno, también el paquete de medidas no solo era el sistema de salud, era también el sistema de pensiones también. Entonces, y otros muchos que eran paquetes o sea, es un paquete de medidas sociales. Entonces, es en la génesis primera del estado de bienestar, lo que estamos viendo ahí. Entonces, el estado de bienestar, en su génesis, va ligado a un interés político por el que el gobernante lo que quiere hacer realmente es tener súbditos que le sean leales. Es decir, no tanto ejercer, dice Etienne de la Boétie que se puede ganar el poder de un opresor a través de dos formas, a través de la coerción o a través del engaño. Esta sería a través del engaño, porque te están haciendo creer que él es necesario para que tú vivas, o para que tú puedas vivir de la forma que tú quieres. Entonces, bueno, tengo aquí dos citas. Una cita es del libro de Tom Palmer, de After Welfare State, que dice: Bismarck quería que los trabajadores se sintieran más dependientes del Estado y por tanto de él. Y luego Bismarck, él mismo dijo: quien quiere que tenga una pensión de vejez está más contento y es más fácil de manejar que quien no tiene esta prestación. Es decir, él sabía que las medidas que él tenía eran realmente una facilidad para luego manejar a la gente al rumbo que quería. Y luego el caso inglés. En el caso inglés, este caso está chulo porque es más parecido a lo que pasa ahora. Bevan, Anirudh Bevan, era el ministro de Sanidad del momento, pertenecía al Partido Laborista y tenía un pasado de socialista militante. Y cuando el Partido Laborista elabora en 1945 un panfleto en el que se defendía la socialización o la intervención estatal completa en el sistema sanitario, no hay absolutamente ninguna crítica al estado actual del sistema sanitario. O sea, según el Partido Laborista, que era el que quería hacer la reforma, no había nada que reformar. De hecho, ellos lo dicen, el primer punto que ponen en el panfleto es necesaria la centralización y coordinación total del sistema sanitario. Porque lo que ellos veían era en realidad que lo que ellos veían que la espontaneidad no estaba siendo la visión que ellos tenían de cómo se debían satisfacer las necesidades de esa gente. Ellos lo veían de una forma totalmente vertical. Y ellos también estaban imbuidos en la filosofía marxista, porque ellos lo que querían hacer era un sistema totalmente gratuito y para llevar la mejor sanidad que la ciencia pudiera dar en cualquier momento a todo el pueblo británico. Entonces, en realidad es lo que hay un afán, una ilusión de escapar de la escasez, del fenómeno de la escasez. Ellos querían tener la cornucopia de la sanidad. Y además esta medida vino muy influenciada por la British Medical Association, que era la asociación de médicos británicos, que no son todos los médicos británicos, sino era un grupo de médicos británicos que tenían intereses políticos y que en última instancia, esto está recogido en el British Medical Journal de ese año, lo que ellos querían era tener acceso a un salario mucho más estable y mucho mejor. Y eso lo conseguirían a través de acceder a los presupuestos del gobierno. Entonces, el caso inglés es mucho más engorroso. En el Bismarck vemos claro que es una medida claramente para ganar poder. El caso inglés es más difuso, porque los laboristas bien podrían querer hacer el bien, no tanto el ganar el poder, pero para hacer el bien como ellos lo consideran, tienen primero que ganar todo el poder en ese área. Es decir, ellos tienen primero que extraerle todo el poder en el área al consumidor y cogerlo ellos y organizar de forma vertical la sociedad como quieren. Entonces, el punto clave aquí, ¿cuál es? Que si vemos el recorrido histórico, todos los servicios sanitarios habían sido dados, todos los servicios sanitarios habían sido dados por organizaciones intermedias entre el individuo y el gobierno. Todo había sido dado o por la Iglesia o por mutualidades voluntarias que estaban formados por vecinos o por asociaciones de trabajadores en un mismo oficio. ¿Qué pasa? El Estado viene y elimina todas esas organizaciones. El Estado lo que hizo fue saltarse los hospitales de caridad, los quitó. Quitó también los sistemas de mutualidades voluntarias y simplemente aisló en una relación de dependencia total al individuo con el Estado. Entonces ahora es mucho más fácil poder gobernarlo, es mucho más fácil y además la relación de dependencia es mucho más evidente. Antes, mientras el individuo tenía una especie de colchón entre muchas sociedades, ahora la dependencia es de forma unilateral con el Estado. Solo hay alguien que te pueda resolver el problema ese. Y por tanto, ya acabo, lo que vemos es entonces que hay un aislamiento del individuo se crea la relación de dependencia y una desproporción entre el poder del Estado y del individuo. Y al final lo que se hace es someter completamente a cualquier hombre. Y además, y el último fenómeno que
porque para la conclusión, es que mientras que antes se consideraba, en un sistema de caridad se lo consideraba un señor, porque era un reflejo del propio Jesucristo, o en un sistema de mercado se lo considera un cliente al que hay que satisfacer. En un sistema socializado, lo que ocurre es que la relación cambia y pasa a ser hegemónica. Y el médico se funcionariza, pasa a ser un funcionario representante del aparato estatal. Lo que ocurre ahí es que si tú quieres, en un sistema de mercado cualquiera, tú quieres tomar una decisión para cambiar el bien que te están dando porque no estás satisfecho, lo único que haces es cambiar de tienda o miles de formas, una devolución, un sistema de garantías, lo que sea. Pero en última instancia lo que puedes hacer es ir y cambiar de tienda o ir y cambiar del que te presta el servicio. Pero tú, si el sistema te lo está, si el sistema te lo está dando, o sea, si el servicio te lo está dando el Estado, la única forma que tienes para cambiar el sistema, sobre todo en el sistema en el que estamos ahora, es esperar que el político te haga caso a través, por ejemplo, de elecciones o de cualquier tipo de claim, de reclamación, que el político te haga caso y cambie el sistema a lo que a ti te gusta, cosa que además es extraño que pase porque tiene que satisfacer además las necesidades de millones de personas más. Entonces es mucho más complejo que haya una mejora de los servicios en un sistema totalmente homogeneizado y vertical, como es el sistema socializado de medicina, que en un sistema privado en el que las decisiones y la espontaneidad hacen que se vaya ajustando rápidamente cuáles son los servicios que se tienen que dar. Entonces hasta ahí llega la charla y no sé si luego hay preguntas.